para lo cual entonces voy a invitar a que tome la palabra nuestro primer conferencista del día de hoy, el doctor Marcos Núñez. Permítame, por favor, un segundito antes de que empiece, don Marcos, solamente para poder presentarlo de manera, bueno, creo que ya quizá no haga falta, pero de todas maneras no quiero dejar de seguir el protocolo. El doctor Marcos Núñez Cuervo, nuestro presidente de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, que es doctor en medicina, tiene una maestría en gerencia educativa y en el ámbito clínico es especialista en cirugía general y con su especialidad en cirugía de mano y microcirugía. Don Marcos es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, presidente de la Academia Dominicana de Medicina, paz presidente de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ADOFEM, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y maestro de la cirugía dominicana. Es un honor especial tener a nuestro presidente y un académico de estos pergaminos como el conferencista de apertura en nuestro programa. Don Marcos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muy contento de esta segunda versión del diplomado. Yo creo que algo importante es el sumar los comentarios y la retroalimentación de los que tomaron el curso. Y me agrada muchísimo ver que han sido incorporados como parte del claustro profesoral. Bueno, pues don Pedro me ha pedido que hable de este tema, de innovaciones en el currículo médico, respondiendo a las necesidades sociosanitarias globales y regionales. Vamos a poner aquí el timer para cumplir con los 20 minutos que me dieron. He colocado como introducción, en primer lugar, los cambios acelerados que tenemos en el panorama global. Y quiero destacar sobre todo de esos 6 elementos, el cambio climático y el envejecimiento de la población. Poniendo la pregunta del desafío de cómo podemos nosotros en educación médica preparar a los profesionales que sean capaces de responder con pertinencia y liderazgo a la realidad de nuestro entorno. Cuando hablamos de cambio climático, estamos viendo cada vez más fenómenos atmosféricos fuera de lo común. Vemos huracanes aquí en el Caribe que vienen de oeste a este. Y estamos viendo que se programan unas 250.000 muertes para el año 2030, producto de estos problemas relacionados al cambio climático. Situaciones que van desde los problemas cardiovasculares, exacerbación del asma, el incremento de enfermedades por vectores. Nosotros sabemos que con el cambio climático, los huevos de la Aedes aegypti, en vez de tomar 14 días, están tomando 7 días para salir. Problemas relacionados con enfermedades del agua, el cólera, enfermedades por algas, el asunto del calor y muerte por calor extremo, todo relacionado al impacto del cambio climático. Otro elemento del que tenemos que considerar son cómo vamos teniendo mayor expectativa de vida en nuestra población. Y eso nos permite ver más pacientes, más personas con enfermedades crónicas, tanto de salud mental como el Alzheimer, como la hipertensión y la diabetes. Y aquí vemos esta data donde nos habla de que actualmente andamos por los 74 años de edad, que subiríamos en promedio a unos 78 años para el año 2050. La buena noticia de que se proyecta que países con bajas expectativas podrán aumentar el índice de expectación. Y algo importante es, señalado por la flecha, es que vamos a tener
en la carga de enfermedad un cambio de enfermedades transmitidas o transmisibles, de problemas maternos neonatales y nutricionales hacia enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, los problemas cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, las enfermedades respiratorias. Y cuando hablamos de necesidades sociosanitarias, pues dentro de esos principales retos está la desigualdad en salud, la carga en aumento de esas enfermedades crónicas no transmisibles que hemos mencionado y también de salud mental, lo relacionado con emergencias sanitarias y cambio climático y la transición demográfica y el encontrarnos con sistemas de salud en nuestros países fragmentados. Por eso destacamos la relevancia de formar médicos socialmente responsables con enfoques centrados en la comunidad y en el paciente. Estas son dos datas, la de la izquierda, hablando de factores de riesgo, como es la hipertensión arterial, la polución del aire, el tabaco, la obesidad. Y a la derecha, lo que domina la causa de mortalidad en nuestros países y en el mundo, las enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de salud mental, pues vemos cómo hay un aumento de esas enfermedades tipo Alzheimer, demencias, depresión, que contribuyen de manera significativa a la carga de enfermedades no transmisibles. Y fíjense en la flecha de abajo, el gasto público, esta es una información de OPS, que se dedica a la salud mental en la región, es de apenas un 2% del presupuesto de salud. Y hablar de que más del 60% de ese dinero se destina a hospitales psiquiátricos. Cuando hablamos de promoción de la salud, de salud mental y prevención, miren las estadísticas y la desigualdad que hay entre países como los de América del Norte y los países de la región de las Américas o países de bajos ingresos. En términos de innovaciones curriculares como respuesta, que es un elemento importante para nosotros como formadores de recursos humanos en el sector, pues tenemos las reformas estructurales y metodológicas, alineados con el aprendizaje basado en competencias, sobre todo después del COVID, en las competencias blandas, enfoques integradores inter y transdisciplinares, la incorporación de la salud global y lo que llamamos ahora la salud planetaria. El incorporar los determinantes sociales y ambientales de la salud. Y un elemento con el que voy a concluir mi ponencia, que es hablarle de un concepto que se denomina currículo transnacional. Aquí tenemos algunas de las opciones de competencias, ¿no? Cuidados del paciente, profesionalismo, sistemas de salud, el formar al médico líder, al médico comunicador, al médico manager, al médico integrado al proceso del sector salud. Y estas son unas competencias que les coloco siempre el vínculo, que acaban de salir publicadas, donde la Asociación de Médicos Alopáticos, la Asociación Americana de Escuelas de Medicina y la Asociación de Médicos Osteopáticos se han puesto de acuerdo conjuntamente con la institución que recibe los residentes de los Estados Unidos en programas de posgrado, el ACGME, y que acaban de publicar recientemente cuáles son las competencias fundamentales de ese médico en los Estados Unidos. En otro lado del mundo, en Japón, aquí están las competencias, las 10 competencias principales que los japoneses colocan como fundamentales para el médico del siglo XXI. Y sobre todo haciendo un énfasis en el médico generalista, en el médico que deberíamos nosotros formar para que pueda dar respuesta a nuestras necesidades en nuestro país.
Cuando hablamos de innovaciones tecnológicas y pedagógicas, sabemos que hemos ido caminando desde la realidad virtual, la realidad aumentada y ahora esto que acabo de ver recientemente en uno de los congresos que asistí, la realidad extendida, que permite que uno pueda, como profesor, compartir la misma imagen con los alumnos. ¿Qué decir de la inteligencia artificial y cómo incorporarla para el diagnóstico personalizado, el uso de diagnóstico en situaciones difíciles y como medida de soporte para la toma de decisiones, siempre acompañada del buen juicio crítico y el análisis? La utilización de plataformas digitales, y aquí pongo 4 de las más populares que utilizan nuestros estudiantes y profesores. La vinculación temprana con la comunidad, el elemento de tratar de que nuestros estudiantes inicien tempranamente el contacto con las comunidades y las personas. Y un elemento muy importante, sobre todo destacado por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, la medicina basada en la persona. Este es un libro que les recomiendo que lo puedan revisar, escrito por el doctor Juan Mesich y colaboradores, que destaca cómo se puede hacer la medicina centrada en la persona desde todo punto de vista. En términos de evaluación transformadora, pues tenemos el uso de portafolio, rúbrica, y quiero llamar la atención para que podamos revisar y aplicar en la medida de las posibilidades lo que es la evaluación programática, que le da la oportunidad al educador de poder ver de diferentes facetas al estudiante holísticamente. Muy importante también insistir en la retroalimentación inmediata y efectiva como parte de esa evaluación transformadora. El currículo transnacional es un concepto que escuché el año pasado en el Congreso Europeo de Educación Médica. Y aquí les pongo algunas referencias que hablan de cómo movernos de el currículo internacional a una educación médica transnacional que trascienda las fronteras y que nos permita a nuestros egresados poderse colocar en cualquier entorno donde les corresponda trabajar. Esta es otra publicación que encontré recientemente. Es una revisión sistemática hablando de los programas de educación médica transnacional y la preparación de los diferentes países a este tipo de opción. El rol de las facultades y redes académicas como la FEPAFEN, sin duda, dentro de ella, promover los estándares regionales como lo de la World Federation, pero con sensibilidad local. Tratar de fomentar plataformas de colaboración, de formación docente, de movilidad y de evaluación de calidad. Y promover el liderazgo académico como estamos haciendo con este segundo diplomado de alta gerencia y liderazgo en la educación médica. Finalmente, esta es mi última diapositiva, la invitación a la acción, de la teoría a la acción. Un llamado a los líderes y tomadores de decisiones, como los presentes aquí en este diplomado, a avanzar hacia un currículo que transforme las realidades sociales y permita la movilidad y la migración acorde a nuestras necesidades. No se trata solo de formar médicos, sino de formar agentes de salud comprometidos con el bienestar colectivo. Agradezco al comité organizador, a don Pedro, la invitación a esta conferencia inaugural. Les invito a la 13ª Conferencia Panamericana de Educación Médica, el evento más importante de la educación médica en las Américas, a celebrarse en Quito, Ecuador, del 23 al 25 de julio. También invitar en mayo, del 25 al 28, al Congreso Mundial de Educación Médica en Bangkok. Y no sé si hay algún espacio de preguntas y respuestas. Darles las gracias por permitirme llegar a ustedes. Muchas gracias. A usted las gracias, don Marcos, por su excelente presentación. Y efectivamente sí tenemos un espacio de preguntas y respuestas.
Así que todos los presentes, por favor, si tuvieran aportes, comentarios o preguntas, este es el momento para hacerlas. Pueden levantar la mano o tomar el micrófono. Y mientras tanto, mientras van alistándose, yo quisiera hacer una pregunta a don Marcos. Realmente ha sido una presentación muy desafiante, muy estimulante. Y, y creo que también ha planteado una tensión entre toda esta vertiginosa, eh, digamos, presencia de la tecnología, ¿no? A través de la realidad aumentada, como usted decía, esto de la inteligencia artificial, eh, con a la vez un llamado hacia la medicina centrada en la persona, hacia una mirada a lo humano del ser humano. ¿Cómo ve usted esta tensión? ¿Siente que puede ser conflictuante o más bien sinérgica? Gracias, doctor, por su pregunta. Mira, yo creo que nosotros tenemos que buscar el equilibrio de hacer el entrenamiento de nuestros estudiantes y residentes, sobre todo sustentados en la promoción de la salud y la prevención. Eso debe ser como un eje central de todas las instituciones. El otro elemento importante es el asunto de una práctica temprana, combinando las ciencias básicas con las ciencias clínicas. Yo creo que esa separación entre ciencias básicas y ciencias clínicas hay que irla integrando. Ya no podemos enseñar la anatomía separada de las imágenes. Ya no podemos hablar de la diabetes separada de la parte que tiene que ver con la anatomía, la fisiología y la bioquímica. Y ya hay buenas prácticas que se ejecutan en América, en Asia y en Europa y en otros continentes y que nosotros podemos replicar. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, debemos de irla abrazando, pero teniendo en cuenta, primero, que no todos tenemos el acceso al Internet, no todos tenemos acceso a esa tecnología y que tenemos que promover en nuestros centros de formación el juicio crítico y el análisis. Y entonces, si hacemos todo eso, nosotros podemos incorporar la inteligencia artificial, la realidad extendida y sacarle el mejor provecho. No olvidarnos que los pacientes, y en la medida que nosotros vamos entrando en el proceso de adultos mayores, como en mi caso, nos vamos dando cuenta que vamos pasando de, de médicos a pacientes y somos testigos de excepción de cómo los pacientes a veces nos quejamos de un trato no humano, un poquito numérico, ¿verdad? Eh, y yo creo que medicina basada en la persona, en la comunidad, debe ser un estándar. No sé si respondo a tu pregunta, pero creo que hay que hacer un collage. Tenemos que hacer una mezcla de todas estas cosas, sobre todo colocando a la persona en el centro, en el eje de todo. Veo que el doctor Martín Albán tiene su Sí, mano levantada. Sí, por supuesto adelante. que sí. Muchas gracias, Sí, don muchas Marcos. Tiene la gracias. palabra el doctor Albán. Sí, claro, un saludo a todos los presentes, en especial a don Marco Núñez, que lo conocemos, viene, ha venido a Lima, hemos estado en eventos internacionales. Mi pregunta va en el sentido de la educación desde la problemática de la salud mental. Yo soy de una provincia, de una zona a 1 hora de la capital de Perú. Y no solo se ve aquí, ¿no? Yo creo que es una problemática mundial, lo escucho en muchas latitudes, gente que pide vacaciones 2, 3 meses, pues se siente deprimido. Habrá, por ejemplo, la posibilidad de decir los tiempos y la cantidad de conocimientos que hay que dar al estudiante en el peso de creditaje, por ejemplo, no pasar esos límites, hacer cursos más fuertes de salud mental, porque no todo es también cognitivo. Entiendo que hay muchos talleres, cierto tipo de eventos de interacción que necesitamos todos para poder evitar estas enfermedades.
no necesariamente es algo que viene del alumno porque puede ingresar a la universidad con ciertos problemas fuertes que se pueden quizás hacer un colador en el ingreso del alumno, pero que también se generan en el camino. Muchos de ellos vienen sanos y muchos se enferman en el camino. No sé si hay estrategia de este tipo a nivel mundial. Escuché a un colega, hablaba ahora de medicinas alopáticas, o perdón, de medicinas que no tienen que ver con la medicina académica, pero veo gente que hace yoga, gente que interactúa ahora con facultades a nivel de Estados Unidos. Tengo un amigo que hace mucho de esto y lo habían consultado como asesor para que pueda dirigir cursos que puedan colaborar en la salud mental de los profesionales ya formados que están en el camino dirigiendo y haciendo actividad académica. Un comentario sobre eso, maestro. Gracias. Sí, mira, gracias por su pregunta y su comentario, doctor Albán. Acabo de regresar de dos congresos, uno en Canadá y otro en Arlington, en Estados Unidos. Y el tema de el síndrome de agotamiento crónico de los trabajadores de la salud, de los estudiantes de medicina, fue en ambos congresos fue tratado. Nosotros tenemos que ir identificando dentro de nuestros currículos cómo ir descargando y dándole la oportunidad a nuestros estudiantes y residentes de poder tener una serie de espacios para poder meditar, para poder entrar en una serie de técnicas de meditación que sin duda está comprobado científicamente, basado en la evidencia, que mejoran la salud mental. Deberíamos hacer una pregunta de si el número de horas y la carga académica que nosotros tenemos en nuestro currículo no puede ser modificada. Yo entiendo que sí, que debe ser modificada. Y nosotros tenemos que ir trabajando de la mano con nuestros alumnos precisamente en ese proceso. También se ha hablado de, además de hacer esa distribución del tiempo y de incorporar técnicas de meditación dentro de y dar espacios de meditación y reflexión. El asunto de la compasión. Inclusive el año pasado tuve la presencia, estuve en una conferencia hablando de Compassionomics, un libro, una conferencia hablando de la compasión como elemento fundamental y cómo la compasión, que se traducía como empatía más acción, podía colaborar enormemente en el beneficio de los pacientes, sobre todo en estadios terminales. El asunto también de la medicina paliativa, que deberíamos de incorporar nosotros en nuestros currículos. De manera tal, coloqué en el chat un material que tiene la OPS, que se llama Guía de Intervención MHGAP, donde tiene módulos, y esto es fácil de bajar, sobre depresión, psicosis, epilepsia, trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente, demencia, trastornos por el consumo de sustancias, autolesión, suicidio y otros padecimientos que nosotros podemos tener de acceso aquí en el móvil, y que puede servirnos como una forma de diseminar esta información dentro de nuestros estudiantes y nuestros residentes. Muchas gracias, Gracias. don Marcos. Tenemos una última pregunta de parte del doctor Carlos Saavedra. Doctor Saavedra, por favor. Hola, buenos días juntos. Gracias, Pedro. Doctor Marcos, interesante porque en 20 minutos ha resumido varios problemas, ¿no? Y rápidamente se me vienen a la mente en realidad varias dudas o varios comentarios, pero voy a puntualizar uno que lo que es importante es el de los factores de riesgo y un enfoque de atención primaria de salud, un enfoque preventivo, un buen enfoque en la persona sana. Y eso significa trabajar obviamente en personas sanas, comunidad, en donde cuando uno revisa, por ejemplo, las diferentes currículas de facultades de medicina,
encuentra no un enfoque, un tiempo significativo, digamos, de dedicación a ese tipo de labor, porque fundamentalmente está en hospitales, viendo pacientes hospitalizados, etcétera, y el enfoque prácticamente preventivo promocional, un poco que se ve de lado, ¿no? Por lo menos se toma esa percepción. Por otro lado, muchas universidades sí pueden tener obviamente enfoques preventivos promocionales, que significa también debería haber un buen desarrollo del establecimiento de salud de atención primaria, que tenga toda una infraestructura, que pueda no llevarnos a diagnósticos personalizados, con alta tecnología, y todo. Sin embargo, no se ve eso. Unos establecimientos, por lo menos en algunos países, en el Perú también se ve, unos establecimientos de salud de primer nivel, poco desarrollo de infraestructura, médicos a veces y personas de salud que no están capacitados y que pierden y entran a una rutina. Y eso significa obviamente un actor importante que son los estados, ¿no? Y la gobernabilidad. Entonces, por un lado, el discurso de la atención primaria de salud, por un lado, el discurso de los programas preventivos promocionales con factores de riesgo, el ministerio mismo, los gobiernos también dan el mismo discurso, pero sin embargo no van a la par con el desarrollo, ¿no? De estos establecimientos. Creo que el actor del ministerio es un actor fundamental, ¿no? En una política para poder enfrentar todos estos problemas, ¿no? Y obviamente, pues como decía, qué comentario ahí, ¿no? Porque al final de cuentas podemos tener una buena idea preventiva profesional, pero al final de cuentas cabe el riesgo de que los estudiantes, cuando vayan a estos establecimientos, sufren un tema de desánimo, ¿no? Y al fin de cuentas los programas caen y migran rápidamente los programas a lo que le gusta el estudiante, que es el hospital, fundamentalmente. Sí. Ese es mi comentario. Gracias, doctor Saavedra. Realmente es así. O sea, esa dicotomía entre el discurso de nuestros gobiernos y la práctica existe en la mayoría sobre todo en Latinoamérica. Nosotros tenemos muy buenas prácticas en el continente. En Canadá, pero bueno, no nos vamos a ir con Canadá, pero tenemos buenas prácticas en Cuba y buenas prácticas en Argentina, de cómo la atención primaria hace la diferencia. Y eso que usted plantea, se ha planteado en otros foros. Por ejemplo, yo estuve en un foro que se hizo en Ciudad México hace un par de años, y se hablaba precisamente de que teníamos que hacer ese cambio del hospital por la comunidad. La influencia que tienen nuestros estudiantes cuando van al hospital a ver enfermos, por supuesto, porque al hospital básicamente los que van son los enfermos o aquellos que van a seguimiento. Tenemos que hacer ese cambio. Nosotros tenemos que, y lo planteé en la conversación, tenemos que comenzar temprano a visitar las comunidades y tenemos que hacer un giro del hospital por las unidades de atención primaria. En mi país, República Dominicana, donde yo vivo, aunque tenemos una ley de la seguridad social que plantea que el primer nivel de atención debe ir a través de la atención primaria, eso fue en el año 2001. Todavía estamos 24 años después con el discurso sin pasar del hecho de la teoría a los hechos. Me parece que nosotros deberíamos, con el diplomado, tratar de identificar entre los participantes las mejores prácticas y ver cómo nosotros, como líderes de opinión, podemos ir incorporando eso en nuestra currícula. Como dice el refrán, si Mahoma no va a la montaña, entonces la montaña que vaya donde Mahoma, ¿no? Tenemos que hacer los cambios. No podemos esperar que nuestras autoridades hagan los cambios porque ya nos damos cuenta. Y hay un elemento también, hay un interlocutor muy importante que nosotros deberíamos de buscar como aliado, que es la OPS. Si nosotros preguntamos, cuando las convocatorias vienen de OPS, nuestros ministros acuden todos, ¿no? Prácticamente acuden todos. Entonces, buscar la colaboración de la OPS y ver cómo con OPS como aliado nosotros podemos tocar la puerta y ver de qué manera podemos hacer el tránsito hacia la atención primaria, centrado en la persona, pero también nosotros desde nuestra posición como administradores de los currículos, tratar de que los estudiantes se expongan a las comunidades más que a los hospitales y a la medicina preventiva más que a la medicina curativa.
Muchísimas gracias, don Marcos, por su excelente conferencia y a los colegas, la doctora Martín Albán y Carlos Saavedra por sus comentarios y aportes. Muchas gracias nuevamente. Vamos